se levantó y él en la tumba no está. Pasen a ver, todo está aquí, pero el Señor ya no está. Vayan y digan que Él se levantó y no está, porque Él ya resucitó, porque Él ya resucitó. Vive, vive, Jesús ha resucitado. Para mí un pueblo y un grupo son miembros de la misma sangre. Porque el grupo consulta a quién, a los demonios. ¿Y qué son los aliens? ¡Demonios! ¿Qué son los marcianos? ¡Demonios! ¿O no? Un ufólogo y un grupo son miembros del mismo bando. Sino que el uno lo enfoque del espíritu y el otro quiere verlo en cuerpo. Pero son miembros, son formados. El ufólogo es un grupo y el grupo es un ufólogo. Tú y yo teníamos que ser los que somos azotados. Tú y yo merecíamos el castigo, pero Cristo nos amó y dijo: yo voy a poner mi espalda por ti. Aunque sabía que este año, este día, a esta hora, mientras estás pasando por este parque, ibas a decir: ese es un loco. A pesar de eso, a pesar que te hablo de Cristo y te pasas riendo, ignoras la palabra de Dios. Cristo estaba diciendo hace 2016 años: por ti, que te burlas de mi palabra, me amaste tú. ¿Quién soy yo? Una partícula de tierra en medio de este infinito universo que haya elegido a un hombre pecador como yo y que te esté buscando a ti para que vengas a la salvación, a la vida eterna. Amén. ¿Qué sería este mundo si Cristo no venía y se ponía su cruz? En esa cruz no tenía que estar Él, en esa cruz no tenía que estar el Maestro, no tenía que estar el Mesías. Tú y yo teníamos que estar ahí, porque tú y yo hemos pecado, porque Él es santo, es el Cordero inmolado y en Él no hay ni una sola gota de pecado. Amén. Él tomó el lugar en la cruz hace 2016 años por ti, mi amigo. Se levantó con poder. ¿Para qué son los proverbios? Dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias en esta mañana, Dios Todopoderoso. Te alabamos y te bendecimos, Señor Dios, y te pedimos que en esta mañana sea tu Espíritu Santo sobre nosotros, enseñándonos, que es tu Espíritu Santo el Maestro que nos guía, Señor Dios. Y te pedimos, Dios Todopoderoso, que tú quites toda distracción de la mente de mis hermanos, quita todo lo que estorbe, todo lo que impida que ellos puedan recibir tu palabra como el rema que necesita sus vidas, Señor Dios. Necesitamos un rema en nuestras vidas, mis hermanos. Un rema es esa palabra que llega y cambia tu pensamiento y tu mente, tu corazón y todo lo que tú eres a través del Espíritu Santo de Dios. Te pedimos, Señor Dios, en esta mañana un rema. Úsame nada más como un instrumento, Señor, sabiendo, Dios Todopoderoso, que es tu Espíritu Santo el que habla y yo nada más soy un siervo y un instrumento, Señor Dios Todopoderoso. Tuya es la gloria, la honra, el poder por siempre y por todos los siglos, Señor Dios. Y tu pueblo dice amén. Amén. Denle un aplauso al Señor y vaya tomando su asiento. Aleluya, qué júbilo, Dios mío. Mis hermanitos, en esta mañana le voy a exponer Proverbios capítulo 1 del verso 1 al 6 nada más. Esta mañana yo le prometo que ahora sí no me voy a demorar mucho. Amén. Le voy a pasar primero a explicar el Proverbio capítulo 1 del 1 al 6 rápidamente. Escúchenme. La palabra de Dios. Oigan, bonitas están las flores, ¿no? La palabra de Dios, mis hermanos, pareciera que es la Biblia un libro religioso, ¿sí o no? Sí.
¿Cuántos de nosotros, antes de conocer de Dios, pensábamos que la Biblia era un libro religioso? Amén. ¿No es cierto? La Biblia, venían los testigos de Jehová. Ay, Dios mío, estos religiosos. Y te dicen, te puedo leer la Biblia, una Biblia toda adulterada y todo, ¿no? Pero uno dice, ay. Y nosotros pensamos que es religioso el libro, ¿sí? Eso es cultura establecida por los papas, ¿sí? En aquella época donde nadie podía leer la Biblia, ¿sí? Entonces era riguroso, estaba bajo candado y nadie podía leer la Biblia, ¿sí? ¿Y por qué no podemos leer? No, es que solo puede leer el Papa, nadie más podía leer. Y los sacerdotes, nadie más. Ahí es cuando Martín Lutero, ¿no? Cuando Martín Lutero se levanta en protesta. Note usted como si alguien dice, ¿será algo bueno salirse del catolicismo a la vida cristiana? Pues Martín Lutero, ¿qué era Martín Lutero? ¿Qué era? Era un monje. Era cura. Era franciscano, tenía pelado aquí todo. ¿Se han visto a los franciscanos que tienen el peladito aquí? Y con su sotana de monje. Era monje. Él era católico, pero de los de verdad. O sea, él sí leía la Biblia. Y era uno de los pocos que tenía acceso a la Biblia, ¿sí? Entonces todo el mundo pensaba, como hasta nosotros antes de venir a Cristo, antes de leer la Biblia, pensamos que la Biblia es algo religioso y que solamente los santos pueden leer la Biblia. Usted le dirá, usted sí puede, porque ya tiene ahí como un monaguillo mismo, ya se le está viendo la aureola. No. Martín Lutero empieza a leer la Biblia y se da cuenta que, oye, algo tan rico, tan profundo y tan necesario para el ser humano, ¿por qué le escondemos? Martín Lutero se dio cuenta de eso, porque él decía, en la Biblia dice Jesús que él vino a dar vida y vino a rescatar lo que se había perdido, y afuera los católicos no les dejaban leer la Biblia, pero les cobraban plata para que se salve tu alma, para que se salve el alma de tu familia que ya se murió, te cobraban indulgencias, todo lo demás. Entonces el pueblo pensaba que era un libro religioso, que solo los religiosos podían leer. Entonces el pueblo, el vulgo, el populacho, como no eran religiosos, entonces eran excluidos y no podían ni tocar la Biblia. Esa era la idea que se le daba a la gente. Amén. Pero Martín Lutero dice, no, yo creo que si la palabra de Dios dice que es vida, y aquí está la vida, ¿por qué a la gente del pueblo se le está dando cargas, problemas, tribulación y la Santa Inquisición, que no te haces católico, te mato? Te mataban. Amén. Todos crecían con ese pensamiento religioso de que la Biblia solo los santos nomás la pueden tocar. Hoy, gracias a Martín Lutero, gracias a Dios que movió el corazón de Martín Lutero, podemos entender que no tenemos que ser monaguillos para leer la Biblia, que basta con que nosotros reconozcamos que somos viles y pecadores y tenemos acceso a la palabra de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesús en esta mañana. Podemos leer la palabra de Dios, mis hermanos, simple y necesariamente reconociendo, soy vil y pecador. Y Dios dice, te voy a dar lo mejor que puedo haber dejado, la mejor herencia que he dejado a toda la humanidad, la palabra de Dios. Amén. Como dijo Emmanuel Kant, el filósofo, la palabra de Dios es el mayor regalo que Dios dejó a la humanidad. Amén. Y ahí lo tenemos. Entonces la Biblia, mis hermanos, no es un libro religioso. No es que un libro que, ay, la Biblia, y usted le ve a alguien con la Biblia, ay, ahí viene un religioso. No. La Biblia es vida, es palabra de vida eterna, porque cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Jesús también dijo, es más probable que cielo y tierra desaparezcan a que una coma o una tilde o una letra de la palabra sea borrada. Amén. Todo puede pasar menos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es vida eterna. Amén. Amén. ¿Correcto? Perdónenme que estoy súper mal. Todavía estamos mal. Melanie me ha contagiado la gripe. Vía satélite me mandaron la gripe. Porque dice que le dio desde el martes. Yo también estoy desde el martes. Como que los virus se han comunicado. Contagiamos. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios, la Biblia, no es un libro religioso, es un manual. Diga conmigo, manual. Manual, no Manuel, manual. Diga manual. La Biblia es el manual
de vida. Amén. ¿Quieres aprender todas las cosas que se te vienen a tu vida? ¿Dónde vas a buscar ese manual? En la Biblia. La Biblia es el manual para todo, según lo que leímos en Proverbios y según lo que vamos a resaltar en Proverbios. Es el manual de vida. Siempre se dice el típico ejemplo popular, que cuando tú compras celular, cámara, tele, te compras hasta un par de audífonos que todo el mundo sabe colocarse, te viene un manual, ¿sí o no? Sí. Para que tú sepas cómo manipularlo, darle mejor vida, ¿cómo se llama? Años de vida, que bajo qué voltios tienes que conectar, cuándo tienes que desconectar. Incluso la ropa viene con un manual, ¿sí o no? Ahí atrás viene una etiqueta que te dice planchar, no planchar, al sol, no al sol, si es de algodón, si es poliéster, si le lavas en lavadora o a mano, ¿sí o no? Viene un manual. Todo en esta vida tiene un manual, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿cómo hago para criar a mis hijos? Porque nació la Brittany, la Samantha y la Jesly y no salieron pues con un manual. Mami, el manual. No salieron con un libro. ¿Cómo hacemos para criar, para que haya más años de vida, se alarguen los años en nuestros hijos? Así como tú lees el manual, para que la plasma que te compraste, los que son millonarios, para que la plasma que te compraste dure muchos años más, necesitas el manual, ¿no es cierto? Si no, luego uno coge y empieza a cambiar y mete botones y luego está llamando al técnico. ¿Qué pasó? Le metió una sobrecarga, pues. Le conectó en 220. ¿De cuánto es el mayor voltaje? 240. 240. Le metió 240 y su tele solo es de 30. Necesitas el manual. Entonces, ahora, ¿cómo hago para criar a mi hijo o a mi hija? Necesito un manual. Y ahora, ¿de dónde saco ese manual? Se llama Biblia. Ay, mi hijo está adolescente y mi hija está adolescente, está en la edad del burro. ¿Cómo hago para criar a mi hijo o a mi hija que está en la edad del burro? No se rían si todos pasamos por ahí. Todos alguna vez fuimos burros, ¿o no? Sí. ¿Cómo hago para criar a mi hijo adolescente? Necesito un manual. ¿Y ahora dónde lo compro? ¿En la farmacia? No. Con los psicólogos peor. Si el psicólogo dice, no le pegue al niño. Es pecado ahora pegarle a los hijos según los psicólogos. No, necesito un manual de vida para mis hijos adolescentes. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo yo hago para entender al burro de mi marido? ¿Cómo hago? Porque cuando me casé, la señora solo dijo, ¿nadie les obliga? No, no. La señora controla, por si acaso no se hagan con escopeta. ¿Nadie les obliga? Listo, firme. Listo, y la jueza a nosotros nos dijo, chilín, chilín, ya se casaron, que Dios les bendiga, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, te dice la jueza, se fueron. Te hacen los trámites de la cédula y mismo ese instante, todo, la foto, si quieres una foto con la señora del registro civil, sí, te tomas la foto, todo, para el Facebook, todo, pero no te da un manual de cómo entender a tu marido. No te da. La jueza no te da, lo único que te dice es, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y te vas pues a la luna de miel. Y esos 3 días son el paraíso. Y a algunos les dura 1 mes, 2 meses, 1 año el paraíso. A otros no, mis hermanos. Se acabó la luna de miel, empezó el problema. Hay matrimonios que se casan y en la luna de miel ya viene el problema. Porque se olvidó las zapatillas, porque no trajo mucho dinero. Y en la misma luna de miel empiezan los conflictos. ¿Quién nos da un manual de vida para entender a nuestros esposos? Tu suegra, no, si ni ella lo soportaba. Ya 40, ya cásese de una vez, que se lleva que todavía vive conmigo. Las suegras y los suegros no nos dieron el manual de vida para entender a nuestro esposo. Óigame, a la esposa. No nos han dado el manual para entender a nuestras esposas. Porque los hombres somos como la televisión a blanco y negro. Hasta con un playo puedes cambiarle. Pero la esposa, mis hermanos, es como la plasma, ¿sí? Es mucho más difícil de comprender. Usted traiga a mi mami acá, tiene 70 años cumplidos, y póngale una blanco y negro y una plasma, y dígale, ¿cuál quiere ver? Mi mami dice la de blanco y negro. ¿Por qué? Porque es más fácil de entender. Le cojo, le prendo ya.
No tengo que estar, que sube el brillo, que sube la intensidad, que baja. Blanco y negro y punto. No hay nada más que ver. ¿Sí o no? No importa si la gente está de terno, si está de blanco, de rojo. Todo se ve blanco y negro. El único favorecido dicen que son los ositos panda. Nada se ve a colores ahí. ¿No es cierto? Pero la mujer, mis hermanos, es como una plasma. Un ejemplo nada más. No es un objeto, por si acaso. Es como una plasma nada más. Es así de compleja. Usted póngame delante de una plasma. Un día yo subí la primera vez que la hermana Lourdes nos invitó ahí arriba y vi la computadora de la hermana Lourdes. Dije, ¿y ahora? Y agarré el teclado de la hermana. De la computadora, no de la hermana. Del teclado de la computadora lo agarro, mis hermanos. Y digo, qué raro. Yo estoy acostumbrado a ver un teclado con cable. Y digo, ¿y este teclado qué raro? Funciona a pilas. No. ¿Entiende? Estoy acostumbrado a ver una computadora, un tremendo CPU, el cable con larguísimo del teclado. Estoy acostumbrado a ver eso y veo una computadora y digo, Dios mío. Y con el Lucho creo que era que nos hacíamos más atrás y a lo lejos nosotros podíamos manipular el teclado. ¡Wow! Increíble. La mujer es más compleja, mis hermanos varones. ¿Quién nos dio un manual? Nuestros suegros no nos han dado el manual para entender a la mujer. ¿No? Entonces, como nosotros somos la tele en blanco y negro, pensamos que nuestra esposa es la tele en blanco y negro. Y pensamos que así como nosotros, con playo nomás, con playo no. A la plasma no se le puede cambiar con playo. ¿Dónde le metes el playo? Es más complejo. ¿Y quién nos enseña eso, varones? Nadie, dice Fabián. Aquí está el manual de vida para entender a nuestra esposa. Amén. Es complicado. El manual para entenderla es la palabra de Dios. Amén. Algo con lo que se matan los jóvenes la cabeza es cómo hago para entender a mis papás. ¿Cómo hago para hacerme entender que ellos ya caducaron y que yo soy adolescente? ¿Cómo entiendo a mis padres? ¿Cómo entienden los jóvenes adolescentes a sus padres? En el colegio no te dan el manual, aprenda a obedecer a sus padres o esto tiene que hacer para entender que sus padres ya son de la época pasada y usted es moderno. No te dan esos manuales, ¿o sí? No te dan eso. Solo te dicen que tienes que respetar a papá y mamá. Pero ¿cómo hago para respetarlos si mis padres no comprenden que estoy en la pubertad, que estoy en la adolescencia, que estoy en la infancia, que me están brotando ya esas ideas de que quiero enamorarme y escaparme con él o con ella? ¿Cómo hago para que me entiendan que ellos también pasaron por mi edad? ¿Cómo puedes hacer para hacerte entender con tus padres? En el manual de la vida, llamado Palabra de Dios. Amén. La Biblia. ¿Por qué? Vea lo que dice. Verso 1 del Proverbio 1. Los proverbios de Salomón, hijo de ¿quién? De David, rey de Israel. En primer lugar, no fueron escritos estos proverbios por un joven como yo terminado el bachillerato. Fue por Salomón. ¿Quién era Salomón? El hombre más sabio sobre la tierra antes de Jesús. Amén. No hubo nadie como Salomón. Incluso la gente que no es cristiana reconoce a Salomón como el hombre más sabio de este mundo. No hay hombre como él. Si no, diga usted, ¿de dónde saca la gente todo el estilo de vida, los proverbios que saca la gente del mundo secular? Del libro de Proverbios. ¿Quién escribió? Salomón. Muchos dichos son sacados de aquí. Amén. Muchas instrucciones son sacados de aquí. Salomón, el hombre más sabio que Dios le dotó con toda la sabiduría. Número 2, nada más ni nada menos que era príncipe y rey, hijo del rey David, y también era rey el mismo de Israel. Amén. Escrito por un rey. Ya quisiera el príncipe de España de ahora, o el de Asturias, escribir un libro así. ¿Usted cree que ellos pueden escribir algo así ahora? Es imposible. ¿Y a quién puede añadir algo de la sabiduría que encontramos en el libro de Proverbios? Y solamente vamos a leer 6 versículos rapidito, mis hermanos, de 31 capítulos que tiene este libro, que está lleno de una riqueza. ¿Para qué? Para que tú entiendas a tus hijos, los hijos a los padres, el esposo a la esposa al esposo, y así sucesivamente. Incluso que tú entiendas a tus jefes te entiendan a ti, y nosotros entendamos a la sociedad.
Todo eso está escrito en el libro de Proverbios y en toda la Biblia, pero específicamente en esta mañana en Proverbios. Veamos un poco en detalle. Verso 2. Para entender sabiduría. Número 1, sabiduría. ¿Alguna vez le ha pasado que yo estoy hablando de algo y ustedes como que dice, no entendí ni jota? Sí. Si usted lee la palabra de Dios completita, incluido el libro de Proverbios, usted un día va a decir, yo lo entendí. Antes que yo termine de hablar, hay algunos hermanos que dicen, sí, eso es. ¿O no es así? Para entender qué cosa, sabiduría y doctrina. En este mundo caótico, ¿qué necesita usted para saber si está en el lugar correcto? Proverbios. ¿Para qué? Para entender doctrina. Amén. ¿Está bien esta doctrina? ¿Está bien el cristianismo? ¿Estamos bien? Hágase una tesis usted como las 99 tesis que hizo Lutero, que no era cualquier persona tampoco. 99 tesis. ¿Sí? Yo tengo que hacer ya el próximo año una tesis. Y estoy sudando, ni siquiera llega el año que viene y ya estoy sudando por la tesis que tengo que hacer para la U. Lutero hizo 99 nada más. Nada más. Y eran debatidas, mis hermanos. Aquí uno debate en la central. A mí no sé, a nosotros no sé allá con quién nos tocará debatir y con cuál autoridad nos tocará debatir. Pero usted tiene que defender su tesis. Y Lutero tenía que defenderla ante los grandes conocedores católicos adoctrinados. Defender 99 tesis, mis hermanos. ¿Amén? Si aquí nomás el ecuatoriano promedio una tesis ya están sufriendo. Ore, pastor, ayude que dé inteligencia el Señor. Una tesis. Algunos hermanos jóvenes, yo les he dicho, ¿ya terminaste la tesis? Y todavía no la termina. Digo, ¿pero desde cuándo? Es que no puedo, el tiempo, el contratiempo. Me han dicho así, le prometo. Tengo unas 2 o 3 hermanas de la anterior iglesia que yo les he dicho, ¿ya terminaste tu tesis? No. ¿Pero por qué todas las trabas? Pero si tú eres una hija de Dios, lee la Biblia, te va a dar sabiduría y vas a terminar esa tesis. Amén. Amén. 99 tesis. Así que Martín Lutero sabía de lo que hablaba y todas sus tesis se relacionaban a precisamente lo que usted hoy y yo aprendemos. Amén. Aunque después él tuvo un que otro complejo en contra del pueblo de Israel, pero él hizo 99 tesis. Amén. Y tesis teológicas y tesis tremendas, bárbaras, mis hermanos. Usted en el internet creo que se puede encontrar alguna de las tesis de Lutero. Vaya usted y abra sus tesis. Si entiende algo, viene y me cuenta, porque yo no he entendido nada. Tremenda sabiduría del varón. Entender doctrina para conocer razones prudentes. Vea para qué te sirve el libro de Proverbios. Para conocer razones prudentes, para que no vayas directo al hoyo, al foso, al hueco, para que seas prudente. Amén. ¿Qué es ser prudente, mis hermanos? Si tú llegas a una esquina y ves un semáforo y está en rojo, ¿qué haces? Te paras, ¿no es cierto? Y si no tienes carro, ¿qué haces? Eso es ser imprudente. Porque si está en rojo, seas o no seas, tengas o no tengas carro, tienes que pararte en el rojo, porque está en rojo. Y acá está el verde, así que si te pasas, hermana Adriana, para entender prudencia. O sea que el libro de la Biblia no ha sido un libro religioso, también me enseña prudencia. No es que, ay, Santa María, Madre de Dios, o oh, santo, santo. No. Es un libro que nos enseña también prudencia. Es un libro vivo, mis hermanos. Amén. ¿Cómo tomas las decisiones? No lo podemos ver hoy porque son 31 capítulos. Yo le hago el reto, usted lea ese libro de Proverbios y usted va a decir, oh, eso ha sido de hacer en esta circunstancia. Está lleno de riqueza. Usted lee los Salmos. Usted lee Job. Dios mío, usted lee Job. Lutero le queda chiquitito a Job. Una sabiduría de Job. Cuando no existía telescopio, libros, no existía nada. Job escribe en un pergamino, en un cuero viejo de buey. Escribe el libro de Job. Tremenda sabiduría y plasma cosas que se llegaron a entender en el año 1500, 1600 después de Cristo, ya nuestra era. Y lo escribió Job, por allá, por la época de Abraham, como hace unos, qué sé yo, no voy a cometer un error, luego me voy a decir que soy un burro, 1000 años atrás. Antes de la venida de Cristo, unos 1000 años, 2000 años creo que es antes de Cristo, 2500, no me acuerdo bien el dato. Imagínense. La
sabiduría de Job. Amén. Leyes físicas, leyes naturales, leyes geofísicas son salidas del libro de Job. ¿Qué albañil no se pone a contemplar y dice, increíble, Jesús era carpintero y habló de la construcción? Que si haces tu casa en la piedra, no va a caerse. ¿Sí o no? Y era carpintero. Y habló de cosas de ¡qué sabiduría de Jesús! De la piedra. En esa época Jesús ni casa tenía. Una sabiduría increíble que te da leer la palabra de Dios. Amén. Voy rapidito, mis hermanos. Verso 3, ¿qué dice? Para recibir el consejo de prudencia. Es decir, si tú no lees el libro de Proverbios, el consejo que yo te doy no te llega, no te gusta, no te agrada. Amén. ¿Le ha pasado a usted que yo le estoy dando un consejo y a usted no le gusta? ¿Por qué? Porque no ha leído la Biblia. Y usted no puede recibir el consejo si no lee la Biblia. Amén. Le voy a poner un ejemplo. Hablemos de las farras, del bailar. ¿Sí? Escuche. Preste atención. Me gustaría decirlo en inglés, pero no puedo. Présteme atención. Las farras, ¿no? Si usted... No las farras. Tomar, porque ese sí hay en la Biblia. Tomar. Entonces usted viene por primera vez a la iglesia y es una chupitos total usted y es un borrachín, un chupes de lo peor, o sea, toma y usted se sienta por primera vez aquí y yo empiezo a hablar en contra del alcohol porque el alcohol es pecado y embriagarse es pecado, pero usted nunca ha leído la Biblia, no le va a gustar a usted. A veces se la agarró contra mí. Pero si yo le llevo al pasaje bíblico donde dice en el mismo libro de Proverbios que ni siquiera tenemos que mirar en la copa lo rojo del vino, porque al principio parece seductor, pero después muerde como una serpiente, usted va a decir, sí tiene razón. Pero si yo no le muestro el pasaje, usted no se va a creer, como ahorita usted, si no ha leído, no se lo cree de lo de la copa, ¿sí o no? ¿Quiénes han leído que dice la palabra de Dios que no tenemos que ni siquiera mirar lo rojo de la copa? Si usted no lo hubiera leído, usted se hubiera quedado, ¿será que dice eso? Por eso dice que leer los libros de Proverbios le enseña a usted a recibir consejo. Cuando usted no lee la palabra de Dios, usted todo parece que es en contra suya, se siente que es el único pecador, se siente que le están desplazando, que le están criticando y le están murmurando. Cuando no es así. Amén. Pero cuando tú lees la palabra, si tú estás robando y la palabra dice, no robarás, ¿qué tienes que hacer? Pero si a mí me predican, dicen, los ladrones no entran al cielo. ¿Por qué? Porque yo digo, yo mismo me enojo, pues. Pero si a mí cuando me leyeron en la iglesia y dijeron, es pecado robar, y me mostraron el pasaje donde están los 10 mandamientos, hoy solo 20, no robarás. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Agachar mi cabeza. ¿Quién puede pelear contra Dios? Amén. Para recibir consejo de prudencia. Si usted lee el libro de Proverbios, que no es un libro religioso, sabrá recibir consejo. Amén. Yo me siento con muchas personas, mis hermanos de aquí y de otros lugares, y yo me siento, aconséjeme. Parecen católicos, acúsenme, padre. Se sientan y me dicen, aconséjeme. Yo les aconsejo, y uno nota nomás cuando reciben el consejo de prudencia, y nota uno nomás cuando le rechazan. Bonita su opinión, pastor, pero no comparto. ¿Para qué viene? ¿Para qué me pide consejos si no lo va a poner en práctica? Quería escuchar su opinión nomás. Entonces vienen en busca de opinión. Usted tiene que decir, vine a buscar, ¿usted qué opina? En vez de decir, aconséjeme, necesito un consejo. Porque cuando usted busca un consejo, ¿qué tiene que hacer? ¿Obedecer o desobedecer? Obedecer si vienes en busca de un consejo. Si no obedeces es porque dices, solo quiero su opinión. Yo sé que estoy bien, pero dígame usted qué hacer para saber si usted está equivocado y yo estoy bien. Dice, para recibir el consejo de prudencia. Amén. ¿De qué más puede usted recibir consejo? De prudencia. Número 2, de ¿cuántos saben leer en esta mañana? No, lea la Biblia. Para recibir el consejo, número 1, de prudencia. Número 2, justicia. Es la segunda palabra que sigue, de justicia.
¿Cómo puede usted recibir un consejo de justicia y saber usted lo que es justo? Escúcheme, esposos, esposas, hijos y padres. ¿Cómo puede usted recibir un buen consejo de parte mía que yo le dé a usted de cómo impartir justicia correcta en su hogar si usted no lee la Biblia? Un hermano una vez vino y me dijo, no está aquí por si acaso va a tomárselo personal. Una vez una hermana vino y me dijo, yo no le pego a mis hijos. ¿Por qué? Porque ya en esa época no hay que pegar a los niños. Le digo, pero hermana, usted tiene que impartir justicia en su casa. No tiene que flagelarle como si fuera sargento, pero usted tiene que reprenderle con la vara de la disciplina y darle unos cuantos azotes en las pompis para que entienda y se someta a usted, que es la autoridad, y al papá. No, yo no le pego porque es prohibido pegarles ahora. Además, ahora estamos en una época moderna. ¿Qué moderno está en el mundo? Dios sigue siendo el mismo y nunca hemos borrado el versículo que dice, no te hagas cómplice de tu hijo. De unos cuantos azotes no se va a morir el pequeño. Es más, a veces van afuera y se pegan tremendos suelazos de cara y no se mueren. ¿Cómo se van a morir de un par de correazos? No se mueren. Pero usted, si no lee la palabra de Dios, que Dios manda a reprender a nuestros hijos, va a decir, ese pastor está incitando a la maldad. Una vez salió en HCJB. Yo me fui en el carro con mi jefe y me tocó escuchar a la fuerza la HC, porque a veces sacan unas rocolas y unas baladas y uno dice, ¿será cristiana esa emisora? Sacan unas canciones de reggaetón y de rock y yo digo, Dios mío, ¿será música cristiana? No entiendo, pero bueno. Y iba en el carro, en la camioneta y se escuchaba la HCJB y sale ahí comentando en un programa de la mañana, una chica siempre sale con un chico ahí, no sé el nombre del programa, y decían, estamos hablando, ¿será correcto reprender a los hijos? Y ellos estaban diciendo que ya no se debe pegar. Y la chica le pregunta al joven invitado, dice, ¿y tú piensas que es correcto? Ella decía que sí era correcto reprender a los hijos con vara. Él decía que no. Perdón. Entonces ella le dice, ¿y tú crees que es correcto todavía reprender a los hijos y pegarles? Y él dice, no, no es correcto, ya no debemos pegar, estamos en otras épocas. Yo decía, cristiano. Me decía, no, ya no es correcto, estamos en otras épocas, ya no hay que pegarle a los hijos, ya no hay que reprenderles. Pero Dios mismo le acusó a él mismo y él mismo se delató cuando dice, no hay que reprenderles. Dice, como en la época antigua, que nos pegaban duro. A mí mi mamá me pegó duro, decía él, me reprendía fuerte. Dice, ahora que pensándolo bien, si mi mamá de hecho no me hubiera pegado, creo que yo no hubiera llegado a ser, creo que era profesor o ingeniero, no hubiera llegado, creo que me hubiera descarriado. Entonces sí hay que agradecer que mi mamá sí me reprendió. Y de ahí él mismo entra, como que Dios le acomodó la conciencia y dice, creo que sí hay que reprender a los hijos, pero ya no como antes, a caerles a palo encima, como me hacían a mí, dice él. Pero sí hay que reprenderles, porque eso me sirvió, dice, para ser un hombre de bien. Amén. Y eso no es así. Reprende a tu hijo y lo librarás del Seol, dice la palabra de Dios. Vas a librar de las pandillas, de la calle, de la rebeldía. Empieza a rebelarse a ti en tu casa y no le das el correazo porque es el mimado, es el consentido, es el primogénito. O como decía mi mamá, es el ultimito. Y el ultimito salió bien ladrón porque no me reprendía, porque no me dio con la correa. Hace 2 semanas nomás estaba con ella y le digo, mami, a últimas de todas estas nunca le he preguntado, ¿por qué usted no me pegó? No sé. Porque ya después me cansé de lanzarle los baldes a tus hermanas, donde les llegue, y dije, ya no hay que pegarle. Y mejor agradece, dice que no te pegue. Y le digo, madre mía, yo le hubiera agradecido más si me hubiera pegado, me hubiera librado de tantas cosas, de estar afuera tantas cosas. Líbralo del Seol. Se revela hoy contigo y no le pegas porque es el ultimito, porque es el primogénito. El primero, no le reprendes, no le das con la correa. Va a ser el primero ahí afuera en usar drogas, en consumir alcohol, va a ser el primero en andar en fechorías, va a ser el primero de tus hijos en meterse en una pandilla. Porque que crezca dentro de la iglesia contigo, porque lo traemos encadenado a veces, no es que va a ser el mejor. Amén. Está Pablo Olivares, en una película que sacó hace años atrás. La madre religiosamente les llevaba todos los domingos a la iglesia. Y el niño se cantaba la canción Poema de Salvación todo el tiempo. ¿Qué niño más va a ser pastor? Va a ser ministro. Creció
y se lanzó al rock satánico y unas canciones demoníacas que yo las cantaba en el mundo. Ni siquiera sabía que él se había convertido al cristianismo. Yo las cantaba en el mundo mientras él ya se había convertido. Creo. No sé si él se convirtió antes que yo, algo así. Creo que sí se convirtió antes que mi persona. No sé, tal vez él tenga más de 8 años convertido. Pero yo las cantaba en el mundo. ¿Cómo es que un niño adoctrinado, creciendo en un hogar, se lanzó al mundo? Y se hizo cantante mundano. Y cuando lo iban a matar, los que le secuestraron y Dios impidió que salga la bala, se convierte, porque la historia de él es real. Se convirtió nuevamente, se entregó. Quiere decir que tú tienes que reprender a tus hijos. Lo vas a liberar del Seol. Muchos de los jóvenes que crecen en hogares cristianos se lanzan al mundo porque no hay disciplina y no hay testimonio. Dos cosas que hacen falta en nuestra casa. Disciplina, una varita bien colgada. ¿Te portas mal? Mira lo que está ahí. Ese niño ya sabe, tiene que hacer los deberes. Mira la varita. Algunos son bien pilas, ¿no? Una así y otra así y esconden la varita. Pero usted tiene que tener plata para comprarse otra varita. O tener una escondida ahí donde no sepa. Entonces, confiado que ya no le va a dar. Entonces, espera, dame 5 segundos. Hay que reprender. La mujer del pastor donde yo nací, era una mujer imposibilitada, andaba en silla de ruedas siempre, toda su vida desde el nacimiento. Entonces en su silla de ruedas, cuando los niños eran pequeños, ¡fua!, los atrapaba. Pero cuando ya iban creciendo, nos contaba ella que uno de sus hijos, el mayor me parece, se iba corriendo. Entonces ella le seguía atrás en la silla, pero cuando ya llegaba, porque justo llegaba hasta aquí, y había una gradita como para seguir a la sala, ¿no? Plano, y una gradita como para ir a los dormitorios. Entonces le seguía en la silla de ruedas y hasta ahí se quedaba, porque ya él corría, pues ya sabía, él era inteligente, pues del chamo. Entonces decía, solo me puede alcanzar hasta aquí, porque no podía subirse con la silla de ruedas más allá. Entonces él se corría y hasta ahí era el límite. Entonces la hermana dice, yo me quedaba calmada, hacía como que sin nada, y seguía por acá, haciendo las cosas, y se acercaba. Y venía, ya le veía y agarraba un zapato y ¡pum! Y le daba. Pero ella se esmeró en reprender. En ella está justificado. ¿Por qué? Porque no podía caminar. Y el niño se aprovechaba de eso, de que sabía que ella no podía acercarse. Entonces en ella estaba justificado que agarre el zapato y le lance. Porque si trataba de acercarse, otra vez se le corría. Entonces ella disciplinaba a su hijo. ¿Sí? Eso tenemos que aprender a disciplinar. Si es el primerito y no le quieres reprender a tu hija o a tu hijo, mi hermano, mi hermana, va a ser el primerito en perderse allá afuera. Y si es el ultimito, como me decían a mí, es el ultimito, claro, y no le reprendes, va a ser el último en todo. Va a ser el último en terminar el colegio, va a ser el último. ¿Qué condecoración me dieron en el colegio a mí? Si no, de malhechor. Si dieran en el colegio título, o como le dan, ramo de flores y diploma y medallas a los que hacemos cosas malas, mis hermanos, en mi cuarto estuviera mejor que un teniente que fue a la Segunda Guerra Mundial. De condecoraciones de mentiroso, de ladrón, de no hacer deberes, de atrasado, de borracho, de peleonero, de faltador, un montón. Porque era el ultimito y me quedé para el último en todo. En todo. ¿Cuántos años tengo yo? 29. ¿Sabía? No, no es cierto. Es que usted dice que no hay que celebrar los cumpleaños. 29 años tengo yo. A mi edad, mis hermanos, otra persona ya tiene 2 títulos. ¿O no? A los 25 o 26 años, una persona que aprovechó, que le reprendieron bien y que estuvo en un lugar estable, ya a esta edad que yo tengo, ya tiene pues sus 2 títulos siquiera, un posgrado en el extranjero, ¿o no? Vea, yo a los 29 recién estoy con miedo de una tesis que se viene el otro año. Amén. Amén. Nunca es tarde para estudiar. Amén. Amén. Esa esperanza que tiene el pueblo de Dios. Si usted no reprende, mis hermanos, imparta justicia dentro de su hogar. ¿Sí? No a justicia a sus hijos ni a su mujer, sino imparta justicia. Amén. Imparta justicia, no los ajusticie. Para recibir justicia, para recibir, ¿qué más, mis hermanos? Juicio. Amén. Amén. Siempre hay en la casa, voy a hablar de la familia específicamente, en la casa siempre hay un juicio. ¿Sí? Supongamos un ejemplo para hacerlo rápido. El papá es el juez, el culpable es uno de tus hijos y la mamá es el abogado defensor siempre.
Mi hijita, mi hijito, no, ¿qué vas a hacer? Y el papá, le voy a cortar la televisión un mes. Ay, usted se desangra llorando porque la tele le van a quitar. Se desangra porque le van a quitar el celular. A veces sucede al contrario, ¿no? El juez es la mamá y el papá es el consentidor, el alcahuete, eso. Pero en este ejemplo vamos a hacerlo solo con que el papá es el juez. Entonces el papá no puede porque la mamá dice, tu hijo se portó mal, y el papá saca el palo y ¡pum! El papá tiene que escuchar, ¿sí? Supongamos que viene, voy a poner un ejemplo, viene un hermano y llega la novedad a la casa y la mamá le recibe y le dice, tus dos hijos se pelearon, se agarraron a golpes. Entonces la mamá, como vio la escena, va a defender a uno de los dos de ley, ¿sí? Perdón. Va a defender a uno de los dos, amén. Nos va a defender. El esposo tiene que saber impartir juicio a través de leer la palabra de Dios. No puede agarrar a chancletazo a los dos con todo y la mujer, sino que tiene que pararse a juzgar. Es decir, escuchar, ¿qué pasó, hija? Si ya son dos mujeres, ¿qué pasó, hija? Esto pasó. Ahora, ¿qué pasó, hija? A la otra, esto pasó. ¿Qué pasó a la esposa? Esto pasó. Llega a una conclusión centrada, concisa, base a la palabra de Dios. Porque si usted juzga en base a su carne, va a terminar matándolos a todos. Porque tal vez rompieron algo que le pertenecía a usted como varón de la casa. Le rompieron su televisión, que es el paraíso de los hombres en el fútbol. Le rompieron eso, tal vez. Tiene que juzgar con justo juicio. ¿Y cómo va a adquirir usted un buen consejo para juzgar dentro de su hogar? A través de la palabra. Vinieron a Salomón dos mujeres y le dicen, dice, nosotras planificamos esto, y dijimos, y yo di a luz y ella también, y de repente dice, el hijo de esta, dice, voy a parafrasearle, no, el hijo de esta se murió, dice, y luego vine y me cambió, así que el hijo que ella tiene es mi hijo, y la otra decía, no, el hijo que ella tiene, ese es mío. Salomón solo tenía dos mujeres, una reclamando un hijo vivo, la otra también tenía un niño vivo y el otro estaba muerto. ¿Qué hacemos ahora? Sabiduría de Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Pártanle en dos y denle un pedazo al uno y otro pedazo al otro. Y usted dirá, qué bruto, qué caníbal. No, mi hermano, Salomón fue sabio, porque la madre real fue la que dijo, no le partan, denle a ella el niño, dice, yo con tal de que mi hijo viva estoy dispuesto a desprenderme y déselo a ella. Y Salomón dijo, no le den a ella, denle a la de verdad, porque solo la madre verdadera estaba dispuesta, aunque esté lejos de sí su hijo, pero que esté con vida. Amén. Amén. La otra decía, sí, mátenle nomás, porque no era la madre de verdad. Con justo juicio. Otro rey, ¿qué hubiera hecho en ese caso? La coima, el soborno, hubiera dicho, a ver, ¿quién ofrece más para él? ¿Quién paga más por el pequeño niño? ¿Quién paga más? O otro tal vez le hubiera mandado a matar mismo al niño, para que nadie se pelee, mueren los dos niños. Pero la sabiduría de Salomón no lo hizo, ahí vamos a ver qué sucede. Él sabía que la verdadera madre jamás iba a permitir que se mate a su hijo. Amén. La otra ya no le importaba, ya su hijo estaba muerto. Para que usted entienda, juicio. ¿Cómo vas a juzgar las cosas en tu casa? Seas hombre o seas mujer, seas papá o seas mamá, ¿cómo vas a juzgar? A veces papá no está. ¿Cómo va a juzgar la mamá cuando no está papá? Con justo juicio. Amén. O a veces a los hijos nos toca juzgar qué sucedió. ¿Quién tiene la razón? ¿Mi mamá o mi papá? ¿Cuál tiene la razón? Y tú no puedes juzgar porque, le voy a dar el favor al que me consiente, al que me regaló el iPhone. No le puedes dar el favor al que te consiente, sino a lo que es justo. ¿Y dónde aprendes de eso? Palabra de Dios, y específicamente en el libro de Proverbios. ¿Por qué? Para entender sabiduría, doctrina, para recibir consejo de prudencia, de justicia, de juicio y de equidad. ¿Qué es equidad? Igualdad. Equidad es ser equitativo. Es equidad, es igualdad. ¿Me entiende? Es que si las dos niñas estaban peleando y la otra, entonces le agarro a una nomás a golpe, no, tengo que reprenderlas a las dos. En equidad. Si la una empezó, bueno, tú te quedas 2 semanas sin televisión. Y la otra, por conseguirle la corriente, tú te quedas 2 semanas sin televisión. ¿Pero por qué? Si ella empezó.
hay que ser equitativo. Ahí no hay que mostrar favoritismo. Amén. Nunca se muestra favoritismo, excepto si es que la una le pegó y la otra no hizo nada y dijo, no sé, yo solo estoy aquí recibiendo el golpe. Entonces ahí usted no puede impartir lo mismo, 2 semanas y 2 semanas, o 2 correazos y 2 correazos, no puede hacerlo. Amén. ¿Dónde aprendes eso? En la Biblia. Porque hay muchos casos aquí, mis hermanos. Hay muchos casos en la Biblia de hermanos que se peleaban, se mataban desde el principio de Génesis mismo. Hermanos que se pelean, se confrontan, se echan en cara todo está dentro de la palabra de Dios. Amén. 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 Sigamos. ¿Qué más dice? Equidad. Verso 4. Para dar sagacidad a los simples. Sagacidad. ¿Qué es un simple, mi hermano? Los simples saben que está. ¿Le digo o no le digo a mi mamá que eso es pecado? A mi papá que eso es pecado. A mi mujer que eso es pecado. A mi esposo que eso es pecado. ¿Le digo o no le digo? Y usted se pasa toda la vida pensando si le dice o no le dice a su familia que está en pecado y se va al infierno hasta que ellos se mueren y se van al infierno. Porque usted no tiene sagacidad. Cuando usted lee la palabra, le da esa fuerza, sagacidad, no de ir y decirles, si no te arrepientes te vas al infierno, sino decirles, lo que tú estás haciendo se llama pecado. Y la paga del pecado es muerte espiritual. Pero hay una solución que se llama... la escuela dominical. Jesucristo es la solución, la respuesta a ese pecado que conlleva muerte espiritual. Ve en busca de Jesús antes de que te venga la perdón eterna, antes de que mueras y te vayas a la condena eterna. Busca de Dios. Pero usted no puede acercarse a ellos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen miedo de hablarle a sus familias de Cristo? Es que si yo le digo a mi mamá de Cristo, me lanza la Virgen del Consuelo. No, mis hermanos. Si usted hace eso, mis hermanos, es porque todavía no tiene sagacidad. ¿Cómo aprende sagacidad los simples? Para poder ir y decirle a tus amigos. Los jóvenes necesitan sagacidad para decirle a los amigos. Lo más difícil es decirle a tu familia y a tus amigos. Y a tus amigos decirle cuando vienen y te dicen, vámonos a una media. Vamos a tomar una media. ¿Para qué? ¿Para qué necesita leer la Biblia? Para que usted les diga, tomar es malo, es pecado. ¿Sabes qué, amigo? No te gastes la plata en licor. Llévale pan a tu mujer, a tus hijos, están con hambre. Cómprale un par de zapatos. ¿Que con $1 voy a comprar zapatos a mis hijos? Pues ese $1 guárdalo. Te la pasas semanero. Hay gente que somos semaneros, ¿o no? Éramos. Usted está borracho, hermano. Éramos semaneros. Nos gastábamos a la semana, semaneros, desde el viernes, sábado, domingo. No es que te gastas $1, te gastas 5, 10 y a veces te vas a la casa, agarras el radio, la tele y las empeñas por comprar licor. Sagacidad para que tú puedas decirles no. ¿Por qué necesito sagacidad, pastor? Porque se te van a reír en tu cara. Te van a decir mandarina, miedoso, cobarde. Insultos hasta más graves que te dicen. ¿Cuánto no me decían a mí? Y tal y cual, eres esto y lo otro. ¿Qué te volviste? Y unas malas palabrotas. Pero necesitas sagacidad. ¿Por qué cree usted que yo me iba a decir? Sí, yo me voy, me acabaron, me hicieron... Ahí me plantaba y les decía, sí, tú puedes decir que soy todo eso, pero ahora yo vivo feliz. Amén. Yo estoy tranquilo. Ya no tengo que estar en la calle como tú, que suena un patrullero y estás que nos escondíamos en los callejones. Ya no tengo que andar así. Ahora puedo ando al lado de los policías, como les decía ayer a los hermanos. Antes, cuando sonaba la sirena de la policía, yo corría o me escondía o ya empezaba a temblar por el machete que tenía en la mochila. Ahora no, cuando estoy manejando y de repente veo un policía acá y otro se para acá. Una vez pasó así, un par de veces se paró un policía acá, otro acá y uno venía como que por atrás. Íbamos en la Simón Bolívar. Si fuera en la vida de antes yo hubiera dicho, ¡ay, el machete! Esta vez no, yo dije, ve, gracias Señor, me envías guardaespaldas. Uno acá y uno atrás. Y usted dirá, ¿guardaespaldas para qué? Porque algún loco por ahí está viniendo a toda velocidad y no respeta nada ni nadie. Y viene todo el camino así. Y Dios ya vio esto y dijo, voy a enviarle guardaespaldas. Y los policías no sé por qué se pararon acá y atrás mío. Y yo decía, de seguro que atrás mío venía un loco y me iba a pasar atropellando. Pero como ya ve a los policías, bajo la velocidad.
se hizo a un ladito, se pasó, recibí la escolta policíaca por un instante, se fueron los policías, yo seguí a mi trabajo tranquilo. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso? Usted podrá pensar de que la vida sucede circunstancias así porque sí. Yo veo eso cada vez que suceden cosas así. Me envía guardaespaldas. Una vez bajábamos con Ruth de la casa de mis suegros a las 12 de la noche. Hay una pachangota ahí más abajo. Y bajábamos. Y a lo lejos, como de aquí al frente, se para un patrullero. Y se para y saca la cabeza. Y Ruth estaba asustada. Pensó que nos iban a hacer algo los policías. Y yo era así. ¿No sabes por qué, señor? Y se paró y nos acercábamos. Y el policía saca la cabeza y dice: ¿quieren que les lleve? Y yo: aleluya, Señor Dios. Algo hay por allá. Alguien nos quiere robar, nos quiere hacer algo. Qué privilegio que Dios te envíe un patrullero. Tú te subes, pero ya no como antes, que me subían a la fuerza por ladrón, sino que ahora vean para un patrullero. Súbase, dice, le llevamos hasta su casa. Y nos subimos y ahí nos sentaron atrás. Y tú puedes sentir ahí lo blindado que es por adentro. Y te sientes tan seguro y protegido. Y dices: ese es mi Dios, ese es mi Señor, me cuida, me guarda. Y con Ruth íbamos felices y decíamos: qué bonito que se siente en tener guardaespaldas. Aunque sea por una sola noche, tener guardaespaldas, de ir camuflados ahí dentro. ¿Quién nos va a robar dentro del patrullero? ¡Nadie! Amén. Amén. Y lo que nosotros nos dimos cuenta de por qué era esto de Dios es porque nosotros conocemos a los policías del país, de allá. Sabemos cómo son los carros, y ese carro nunca lo habíamos visto, ese patrullero. Vaya usted a saber si vino de los otros sectores de allá. No sabemos qué hacía por ahí, si ahí mismo hay un país, pero ese carro no era de ahí. Y nos llevaron. Y en realidad íbamos en el carro y todo el camino venían borrachos, venía gente ahí tomando, otros iban, otros venían. 12 de la noche, está prendida la fiesta, pues. Amén. Vea cómo es Dios. Amén. Sagacidad a los simples. Y vea lo que dice a los jóvenes. A los jóvenes, inteligencia y cordura, que es lo que más necesitamos en esta generación decadente. Inteligencia. Amén. ¿De dónde aprendemos la inteligencia? La cordura, mis hermanos. Inteligencia. Y usted se matará todo el tiempo: y no entiendo la escritura, y no entiendo los exámenes del colegio, y no entiendo la universidad, y no sé cómo hacer la tesis. Lea la palabra de Dios y Dios aumentará su sabiduría y conocimiento. Solo por leer la Biblia usted puede ser el mejor académico en el colegio, la universidad y cualquier otro instituto donde usted se meta. ¿Usted cree que sí? Sí, Señor Dios. Sí, Señor. Sí, mis hermanos. Vea el verso 7 lo que dice. Sáltese conmigo al 7 y vea lo que dice. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Escuche esto que le voy a decir, es importantísimo. El principio de la sabiduría, solo el principio nomás, es el temor a Jehová. Si tú le enseñas a tus hijos a tener el temor de Dios y le enseñas a leer la palabra todos los días, religiosamente, todos los días, o usted mismo lee la palabra de Dios, los jóvenes, todos los días, religiosamente, todos los días la Biblia, eso es temor de Jehová. Leer la palabra de Dios, meterte con las cosas de Dios, que dice que es el principio de la sabiduría. Solo el principio. Imagínate lo que viene después. Si solo cuando lees un versículo de Dios dices: wow, qué increíble que es la palabra de Dios. Imagínate lo que vendrá después. Si solo el temor a Dios nomás es el principio. Amén. Mis hermanos, hijos de cristianos que son educados en la palabra de Dios, que son criados en la palabra de Dios y que leen la palabra de Dios todos los días, no ellos, sino todos, papá, mamá e hijos, leemos y vivimos la palabra de Dios. Mis hermanos, son los mejores académicos, son los mejores universitarios, tienen reconocimiento, tienen diplomas, la gente les da medallas por toda parte. Amén. Si uno medio que se crió así con una que otra lectura bíblica, tenemos por ahí, mi hermana por ejemplo le da un montón de rosas y de flores y de arreglos florales porque era la mejor del colegio. Yo que fui descarriado y blasfemo en contra de Dios, ¿qué recibí yo? Nada. A la sombra de ella todos: señor Mina, usted ni se parece a su hermana. La señorita Mina era excelente, ¿usted qué es? La señorita Mina es su hermana. ¿En serio es su hermana? Un profesor hizo hasta la expresión: la señorita Mina es su hermana, pero no se parece en nada. Claro, si yo no presentaba deberes. Ella en cambio vuelta a los regalos, las medallas, y decía: ay, yo sí,
Y mi mamá también decía lo típico, no vives a la sombra del resto porque eres rebelde y vives así porque no te enseñan el temor de Dios. Y mi mamá, pero tu hermana es, ¿y por qué no sacas tú un premio así como tu hermano? Y mi otra hermana me decía, ¿y tú por qué no tienes un premio así? ¿Por qué a ti no te dan medalla? Pero si a vos te vendo los celulares que robo, ¿cómo me van a dar premio? A ella le vendían los celulares que robaba. ¿Cómo me iban a dar premio? El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Inteligentísimos, mis hermanos, los hijos de cristianos criados dentro de la doctrina y padres que den testimonio, por supuesto, porque de nada sirve que les hagas leer a ellos, pero tú vives un infierno total, de nada sirve, ¿sí? A menos que sean ellos esforzados, valientes, y digan, pese a lo que sucede en mi casa, mi mamá es tibia, mi papá es tibio, yo voy a seguir a Dios, no me importa, si ellos van al infierno yo me voy al cielo. Ellos pueden ser excelentes también, amén. Pero la mayoría de los jóvenes no. ¿Por qué? Porque siempre seguimos el patrón de mamá y de papá, ¿sí? Mi mamá es gritona, le doy el honor a mi mamá de ser la segunda generación gritona. Y ahí tú ves a la mamá, no le puedes ni hacer así a la mamá porque ya está. Y la hija es igualita. Y el papá era, aquí no se abraza, varoncito, varoncito, no me llores. Y el hijo crece igual. Cuando el hijo crece, a los muñequitos me decía, no llores, le dice al muñeco, no llores, los hombres no lloran. Es igual. Pero tú instruyes en la palabra, aunque usted sea un burro, padre de familia, y no se quiere ir al cielo, enséñele a sus hijos temor de Dios, y ellos algo entenderán. Instruye al niño en el camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Inteligencia y cordura, verso 5. Vea lo que dice. Si usted dice, yo ya no necesito porque yo soy increíblemente intelectual, tengo universidad, PhD, 5 posgrados, oirá el sabio y aumentará el saber. Es decir, si alguien se cree sabio y tiene un PhD, usted tiene que decirle, mientras no leas la Biblia, él sigue siendo un burro para mí. El mundo te dio un PhD, pero si no has leído la Biblia, eres un burro delante de Dios. Amén. Amén. Porque sabes resolver las ecuaciones. Qué genial. Y toda la tabla de Pitágoras. Pero tu familia se está destruyendo, eres un burro. ¿De qué sirve que ganes el mundo entero si tu familia se pierde? Amén. Puede ser muy Pascal, pero Pascal era cristiano. Puede ser muy un matemático, Arquímedes. Oye, no sé si Arquímedes sería cristiano. No quiero hablar mal en contra de Arquímedes. Puede ser muy Platón. Puede ser muy Platón, muy filósofo. Se pierde tu alma, se pierde tu familia. ¿De qué sirve? Amén. Oirá el sabio y aumentará su saber. Si usted se cree inteligente, lea la Biblia y será 3 veces más inteligente, 10 veces más inteligente. Amén. Es increíble la palabra de Dios. Vea este burrito que era antes yo. Burrito. Lo único que sabía era rebuznar, pelear y gritar. Increíble. Y de repente yo así, los babaleros, no podía ni leer. No podía ni leer. Nada. Si usted no sabe leer es porque no lee la Biblia. Lea la Biblia todos los días y usted va a tener alguna vez usted me ha escuchado a mí que estoy a veces uno sí se atora siempre, ¿no? Pero no, usted no me ve que sí parece que tengo un PhD en lectura, porque yo le leo con punto, con coma, con señalética, con todo. Le leo todo, pero ¿por qué? ¿Recibí un curso de eso? No, yo simplemente dije, Dios, enséñame a leer porque soy tartamudo. Y empecé a leer libros, la Biblia, y más libros y más la Biblia. Cosa que ahora, mi hermano, le leo cualquier cosa yo y le entiendo rapidito, porque Dios nos aumenta la sabiduría a través de la palabra de Dios. El libro de Proverbios no ha sido un libro religioso. Amén. ¿Qué dice? Inteligencia, cordura, oirá el sabio y aumentará el saber. Vea lo que dice. Y el entendido adquirirá consejo. Amén. Para que usted no esté fracasando 80 veces ahí inventándose el foco. Reciba consejo. ¿No es cierto? Entonces como dicen por ahí, si usted es necio, se cree sabio pero es necio, no recibe consejo porque no lee la palabra de Dios, entonces usted va a estar así. Está quemado. Pon otro. Está quemado. Pon otro. Está quemado. Viene al interior. ¿Puedo dar un consejo? No, tú no sabes nada. ¿Te puedo dar un consejo? Yo he leído la Biblia un poquito. ¿Te puedo aconsejar algo? No, tú no sabes. Está quemado.
Tatiana, ¿te puedo dar un consejo? Ya, ¿qué tanto quieres decir? Pues está de prender acá. Y se prende el foco. A veces vivimos así la vida. Nos estropeamos, rompemos, desbaratamos a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra esposa, no recibimos el consejo. Solo tienes que activar el switch. Tienes que aplastar el botón, ¿cómo se llama ese botoncito? El interruptor. Switch. Interruptor. El interruptor. Llamado Espíritu Santo y la palabra de Dios que se hace viva en ti. Solo tienes que activar el interruptor. Es como que si ahorita fuera a las 12 de la noche y tú entras en este local cerrado los alámforos, es oscurísimo. No te quieres pegar contra las sillas. Si usted adquiere sabiduría y lee la palabra de Dios, sabe que antes de atreverse a cruzar por aquí, por si acaso hay algún lagarto por aquí, tiene que activar el interruptor. Pero si no, usted va a entrar, se va a caer sobre una silla, se levanta, se cae sobre la otra, se le cae encima del púlpito y usted dándose las vueltas aquí, no sabe dónde es la entrada, dónde es la salida. ¿Por qué? Porque simplemente tiene que activar la luz. Amén. Es la palabra de Dios y el Espíritu Santo lo que te da esa sabiduría. En el verso 5. Y el entendido adquirirá consejo. Amén. Si usted es entendido en algo, sepa recibir consejo. A mí me encanta recibir consejo. Usted piensa que yo me lo sé todo. Yo digo, cada vez que aprendo algo más de Dios, digo, soy alguien tan ignorante. Cada vez que escucho a otro siervo de Dios, digo, qué rico que es aprender de Dios. Amén. Sea humilde y diga, sí, yo necesito aprender. Verso 6. Para entender proverbio. Usted dice, ay, no entiendo la palabra de Dios y lo que usted habla, hermano, es en chino, mandarín. Para entender proverbio. Vea lo que dice, que el libro de proverbios ha sido también para entender proverbio. Por eso usted no entiende la palabra de Dios, porque no la lee, pues. Léala, no la entendió. Léala, no la entiendo. Léala, lea unas 80 veces y le entenderá. Es que tiene que leer y leer y leer. Amén. Cuando yo recién me convertí, leía la católica, luego se me nació en el corazón comprar una Biblia, mi primera Biblia, una NBI. Compré la NBI porque dije, este es un lenguaje popular, entiendo todo, no hay palabras aquí como pusilánime, como medroso. En la NBI simplemente te dice, sos un cobarde, eres un miedoso. Entonces, pusilánime, medroso, ¿qué es eso? No entendía, y todas esas palabras que la Reina Valera no se entiende. Pero después dije, terminé de leer toda la Biblia NBI de principio a fin. Sí, señor, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Si quiere un día le traigo, usted va a ver todo subrayado ahí, todita la Biblia. Dije, es hora de comprarme como los sabios, una Reina Valera. Y me compré la Reina Valera y no entendía ni jota, mis hermanos. Porque hay unas palabritas, pero leí, no me rendí. De Génesis a Apocalipsis no entendí nada. La segunda vez de Génesis a Apocalipsis, medio. La tercera vez que empecé a leer de Génesis a Apocalipsis, Dios fue iluminándome el cerebro. Y ahí entendí, dije, sí he tenido cerebro, no he sido burro, sino que ha sido de leer, porque no es como leer cualquier libro. Si es un libro espiritual, necesita esfuerzo. Y el diablo sabe que tú cuando no entiendes, ¿qué es lo primero que tú dices cuando no entiendes? No leo nada, ni entiendo nada. Y el diablo se sale con la suya. Y tú tienes una marionetita bonita de Satanás. Dice, no entiendes, no lo lees. Léalo así no lo entienda. Si aún no lee la Biblia de Génesis a Apocalipsis una vez, ¿usted cree que va a entender la Biblia? A la tercera vez yo dije, ay Dios mío, eso quería decir. Ahorita voy en la cuarta y recién voy entendiendo las cosas. Cuarta vez, mis hermanos, para entender un poquito. Y aún así, hay versículos que digo, esto yo no entiendo ni pío. Porque ya necesitas otro entendimiento más profundo. Amén. Vea lo que dice, para entender proverbio y declaración. No es de amor, por si acaso. Va a ir usted a arrancarse el libro de Cantar de los Cantares. Entendí esta declaración, paloma mía, tus dientes son como gacelas. No, es que eso dice Salomón en Cantares, vaya y búsquelo. Entendí esa declaración de amor. Dice, mis hermanos, vea, para que entienda, dice proverbio, declaración, para entender qué más, palabras de sabios. Usted no entiende, ¿quién escribió el libro de los Salmos? Un sabio. ¿Quién escribió el libro de Proverbios? Un sabio. ¿No lo entiende? Pues tiene que leer Proverbios. Tiene que leer para entender. Tiene que leer Proverbios para entender Proverbios. Amén. Para entender que dice, y sus dichos profundos. Amén. Como el dicho profundo de... Vea el verso 13 lo que dice. Hallaremos riqueza de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. ¿Entendió? ¿Qué despojos? ¿De qué despojos?
Verso 13, leamos de nuevo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de... ¿Entendió? Pero aquí dice en el proverbio, palabras de sabios y sus dichos profundos. Cuando usted tiene el Espíritu Santo y lee la palabra y lee el proverbio, usted dice, con razón. ¿Sí o no? Y usted antes no lo entendió, no entendía ni jota. Por eso vienen algunos hermanos y dicen, hermano, ¿qué quiere decir esto? Yo en mi corazón digo, Señor, por eso es que me hiciste aprender. Porque ya lo entiendes, el Espíritu te enseña. Y tú dices, hermano, si eso es sencillo, está facilito de entender. ¿Quiere entender lo que dice ahí? Llenar su casa de despojos. Lea Proverbios y entenderá. Léalo. Todo quiere servido, léalo. Esfuércese y sea valiente. Amén. Listo, mis hermanos, eso es el libro de Proverbios, capítulo 1. Si en esto a usted le gustó leer estito, mis hermanos, imagínese leer toda la palabra de Dios. Usted crece en una manera increíble, una sabiduría increíble, que usted, la gente le queda viendo a usted y dice, admirable. Ya no le dice, ay, qué burro. Le dice, admirable su sabiduría, hermana. Tan joven y ya tiene ese entendimiento. Tan niño y esa sabiduría. Tan anciano y usted tiene ese pensamiento. Yo ya tengo 80, usted tiene 90 y usted tiene una sabiduría increíble. Y le van a decir, admirable su sabiduría. Increíble. Verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Leo de nuevo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Quédese con esa parte, mi hermano. ¿Por qué? Porque los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Y dejémosle un versículo extra para los hijos que están aquí, son rebeldes. Verso 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Amén. Póngase de pie, hermano. Ayúdame llamando a los hermanitos que se unen a nosotros para terminar. Póngase de pie, vamos a orar. Puedes colocarme más arriba. Oremos, mis hermanos. Es el Señor Dios Todopoderoso, digno y tan digno de recibir la gloria y el honor. Cristo, desde los elegidos y los fieles. Justo, fuente de agua viva y amor. A todo el que venciere, corona de oro fino yo le daré. Con un nombre nuevo y con vestiduras blancas me vestiré. Como le vecino, conmigo en mi trono reinará. A todo el que venciere, corona de oro fino yo le daré. Con un nombre nuevo y con vestiduras blancas me vestiré.